Bien, continuamos con más Noticiero del 7 y en este caso vamos a ver unas imágenes, como bien decíamos, porque en el día de ayer se volvió a dar una convocatoria a nivel nacional y obviamente tuvo su réplica aquí en Formosa el 8N y en este caso la consigna acá era Formosa Libre, ¿sí? Y allí estamos viendo una marcha que a diferencia de otras oportunidades esta vez tuvo una mayor convocatoria, ¿sí? Eso se pudo notar a simple vista, porque en otras ocasiones, bueno, si bien eran convocatorias también masivas, pero no llegaban a ser de ese tenor que por ahí muchas veces también se reclamaba, diciendo que no había mucho compromiso. Bueno, en esta vez se pudo ver una columna impresionante de personas que se reunieron primero allí en la Plaza San Martín y luego marcharon hacia el mástil municipal, donde, bueno, se leyeron consignas respecto a esta convocatoria. ¿Sí? Pedían básicamente por la plena libertad en Formosa. Cuando hacemos referencia a esto de plena libertad decimos que piden terminar con las restricciones horarias, básicamente, que dicen que todavía perjudican sobre todo a los sectores gastronómicos y también de otros sectores los sectores laborales, ¿sí? Básicamente. Así que bueno, piden sobre todo eso, también pedían también por los varados, que era una de las consignas principales, ¿sí? Recordemos que hay 7.522 personas todavía que están aguardando para poder ingresar. Entonces lo que ellos estaban pidiendo era que se los deje ingresar, que hagan la cuarentena como corresponde aquí en Formosa. Hubo algunos legisladores, por ejemplo el senador Luis Naidenov, quien había pedido que los dejaran ingresar y hacer la cuarentena en sus domicilios o en algún lugar que se establezca donde puedan tener el control adecuado de familiares o de algún conocido, ¿no? Pero bueno, esto por ahí se complica un poco más. También recordemos que la orden judicial por la que ingresaron muchos de estos formoseños también a través de los recursos de habeas corpus indicaban que tanto el hisopado como los cuidados, es decir, la cuarentena, el alojamiento que tengan que realizar estas personas, deberá ser pagado por el Estado formoseño. Y esto también quizás por ahí despertó el resquemor y las críticas de parte del gobierno. También obviamente pedían para que para que cesen los ataques contra el juez federal subrogante Fernando Carvajal, quien es el que está llevando adelante estos procesos. ¿Sí? También bueno, identificaron a los abogados Carlos Lee, Daniel Suizer, entre otros, ¿sí? Como los responsables, dicen desde el gobierno, de el denominado Estatuto Legal del Contagio. Recordemos que así fueron como lo había llamado el ministro González, y también en este último tiempo empezaron a hablar de un sistema paralelo al que calificaron de el sistema desordenado y judicializado, haciendo referencia un poco al sistema que establece el gobierno, que es el sistema ordenado y administrado de ingreso. Bueno, allí vemos algunas de las imágenes. Realmente fue muy importante la cantidad de personas que marcharon hacia el lugar. Recordemos, se juntaron allí en la Plaza San Martín. Una vez que el gran número de personas estuvo allí reunido, marcharon a lo largo de la avenida 25 de Mayo hasta el mástil municipal, donde bueno, se estuvieron leyendo consignas respecto también, por ejemplo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia que habló sobre la remoción de los jueces. También pidieron, bueno, como bien decíamos, cesar los ataques contra el juez federal subrogante. Bueno, hubo eh, personas de la oposición acá en Formosa, por ejemplo, bueno, el diputado provincial Juan Carlos Amarilla, la concejal Celeste Ruiz Díaz, bueno, estuvieron también Osvaldo Zárate, el diputado provincial Osvaldo Zárate, el diputado nacional Ricardo Burjaile, entre otros, bueno, militantes y demás, bueno, y gente que se acercó de manera genuina. Una convocatoria que había comenzado por redes sociales y que, bueno, tuvo realmente esta vez la adhesión que por ahí en otras oportunidades se les reclamaba, ¿no? Porque si bien decían
todos están ahí reclamando, pero son muy pocos. Bueno, esta vez realmente Formosa se hizo escuchar, ¿sí? Y sobre todo, y en esto también hay que destacar, la participación de los jóvenes, ¿sí? Que era por ahí el sector que en otras oportunidades no tenía digamos, esa convocatoria, esa adhesión. Bueno, esta vez fueron los jóvenes los que terminaron como empujando un poco esta, esta, mm, esta, esta, esta movilización, ¿sí? Y fue entonces lo que terminó generando también la expectativa, ¿no? Y la esperanza por ahí en quienes desean ver un cambio definitivo en Formosa. Formosa se hizo escuchar, así como el resto del país, donde también se dio esta marcha contra el gobierno. Es la octava marcha que se realiza desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Así que bueno, Formosa no fue la excepción, hicieron una convocatoria importante. Bueno, vamos a pasar a otros títulos, en este caso también haciendo referencia a lo local, ¿sí? Bueno, a lo local y a lo nacional, porque también, como bien decíamos, la manifestación se dio en otras partes del país. Bueno, obviamente el epicentro estuvo allí en la ciudad de Buenos Aires, donde hubo una gran convocatoria. Estuvieron referentes del gobierno pasado, de la oposición, haciendo también sus manifestaciones. Seguimos con más información. Belgrano Cargas. Gualtieri amenaza con detonar el primer escándalo de obra pública del gobierno. Atención con esto. Dice lo siguiente. El empresario dualdista estaría por quedarse con la circunvalación del Belgrano Cargas en Santa Fe, pese a que cotizó 600 millones más que sus competidores. Los vínculos con Ricardo Lizalde, el titular de la ADIF, dice. Vittorio Gualtieri tuvo su pico de fama durante los 90, cuando por alguna fortuna misteriosa lograba quedarse con casi todas las obras que licitaba Eduardo Duhalde, gracias a los fondos casi ilimitados del Fondo del Conurbano. Su cercanía a Duhalde era de tan intensidad que costaba distinguir a uno de otro. Con la derrota del menemismo pasó a un oportuno segundo plano y enfrentó numerosas causas y hasta condenas, pero nunca se retiró del negocio de la obra pública, en el que ahora se presenta con las firmas Mercovial y Sabavisa. El regreso del peronismo al poder está a punto de darle una gran noticia gracias a sus contactos con viejos amigos de la política bonaerense, en este caso el presidente de la ADIF y exdiputado de la provincia, Ricardo Lizalde. Lizalde y Gualtieri provienen del sistema del poder de peronismo bonaerense. El presidente de la ADIF está a punto de adjudicarle una obra del Belgrano Cargas por la que cobraría más de 3.300 millones de pesos, pese a que enfrenta atrasos en otros trabajos en esa línea férrea y su propuesta es un 20% más cara. Lizalde está a punto de adjudicarle la estratégica obra de circunvalación ferroviaria de la ciudad de Santa Fe para el Belgrano Cargas, una obra largamente esperada que permitirá agilizar el transporte de granos y de paso darle una solución de movilidad a la capital santafesina partida por el cruce de esa vía férrea. La obra, promocionada por el exministro macrista Guillermo Dietrich, nunca avanzó, pero ahora el gobierno logró empezar a destrabar los créditos de China a través de CEMEC, que es la China Machinery Engineering Corporation, y ya están los fondos para financiarlas. Son 14 los grupos que se presentaron y Gualtieri lo hizo con la UTE, que integró Mercovial junto a Pietro Boni y Sabavisa, también del empresario. Así que bueno, allí entonces esta información haciendo referencia a este negocio que está encarando el empresario Gualtieri. Seguimos con más información. Bueno, allí tienen en portada principal las imágenes, lo que sucedió en el día de ayer en Formosa, ¿sí? Seguimos con más información. Bueno, cuarentena o distanciamiento. Dice, ASPO o DISPO. La policía sigue notificando causas de manera discrecional en las calles, dice esta información. Bueno, cronograma de pagos para este lunes 9 de noviembre, ANSES. Vamos a repasar esto para la gente que por ahí está atenta, esperando para saber también su fecha de cobro de acuerdo a los beneficios. El organismo
previsional a cargo de Fernanda Raberta informó que el lunes se abonan pensiones no contributivas. Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los titulares de pensiones no contributivas que deban cobrar su haber de noviembre con los documentos terminados en 8 y 9. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Así que bueno, allí entonces la información, hoy los documentos terminados en 8 y 9, quienes perciban la pensión contributiva, no contributiva, pueden acercarse entonces a las sucursales para retirar ese dinero. Bien, vamos a hacer entonces una pequeña pausa nuevamente, nos acomodamos y vamos a pasar a hacer la lectura de las tapas de los diarios nacionales, que ya estamos ahí preparados. Una pequeña pausa, ¿sí? Y ya seguimos con más Noticiero del 7.